la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La paz de Dios pueda ser con ustedes. Nuevamente damos gracias a Dios por encontrarnos en este nuevo programa de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Y como siempre queremos invitarles, ¿no es cierto?, nuestra casa de reuniones, la tenemos en San Rosendo, en Aníbal Pinto. Con carrera, siempre se me olvida. Y el número 370, ¿qué corresponde? La dirección. ¿A carrera o a Pinto? A Pinto. Ya. Supongamos que sea Pinto 3 carreras. También tenemos nuestra página web www.idnp.cl. Ahí estamos, ¿no es cierto?, en nuestra página subiendo algunos programas que los considero importantes, ¿no es cierto?, y invitarlos a que también puedan verlo. Y que asistan a nuestra sala de reuniones el día sábado generalmente, y después de las 4 de la tarde estamos toda la tarde ahí. Siempre habrá alguien ahí con el cual usted pueda hablar si le resulta incómodo estar en nuestra servicio de adoración, pero también podemos tener momentos de conversación. Vamos a estar hasta después de las 7 de la tarde, así que están todos invitados los que quieran asistir. No, yo sé que necesariamente no estamos todos de acuerdo con lo que hablamos, pero esa es la oportunidad de conversar. Agradecemos cualquier sugerencia respecto a la palabra de Dios para poder perfeccionar nuestras propias vidas. Una gran bendición para todos ustedes que escuchan nuestro programa, ¿no? En el día de hoy tenemos un tema importante con el cual queremos hablarles, por eso que vamos a invitar a nuestro hermano a saludarle en primer lugar, a pasar esa parte tan interesante. Mi hermano Luis. Agradecido una vez más con nuestro Dios que nos da la vida, la salud, y por eso estamos acá para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y seguir instruyéndonos para que nuestra vida esté más cerca de nuestro Dios que nos da la vida. Y por eso darle la gracia a Dios y también a ustedes que nos escuchan, para que sigamos integrándonos de la médula que tiene nuestro Dios para nuestras vidas. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano, de Los Ángeles viene. No es un ángel, pero de allá viene. Y gracias a Dios que nos está acompañando. Y también acá está otro ya pilar de acá del programa, mi hermano. ¿Cómo que se llama, hermano? Mi hermano Ariel. Tiene un nombre así como relacionado también con la causa. Ojalá que llegue hasta el final. Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios y gracias a ustedes, queridos televidentes, porque nos han acompañado todos estos años y principalmente han sido fieles con este programa. Le damos las gracias a Dios porque pese a todas las dificultades siempre han estado con nosotros, y eso se nota a través de la oración y a través de todo lo que nosotros hemos hecho por mérito no propio, sino mérito de Dios. Que el Dios te bendiga. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte seria de esto, ¿no? Porque el tema que nos va a hablar nuestro hermano es la conversión, una meta difícil para cada uno de nosotros. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. La paz de Dios esté con cada uno de nosotros en este momento, queridos televidentes. Quiero empezar hablando de este tema, un poco yéndome, hablando en retrospectiva. El hombre, a través desde el inicio, desde el Génesis en adelante, delante de Dios siempre ha tenido la oportunidad. Lo tuvo Adán, la humanidad después completa, antes del diluvio. Dios había en ese momento incluso arrepentido de haber creado al género humano.
le dio una oportunidad, formó un pueblo que era Israel, para que este pueblo tuviera la identidad de Dios principalmente. Este pueblo después también colapsó. Entonces esta historia, bueno, es conocida por ustedes, conocida por mí, por todas las personas. Después vino nuestro Señor Jesucristo, instauró esta iglesia, el nuevo pacto, y dijo que ya la adoración no iba a estar en un templo, y que en el fondo ya Él iba a vivir en este templo que era nuestro propio corazón, y que nosotros íbamos a ser este templo. ¿Por qué yo quiero empezar así? Porque sin lugar a dudas nosotros nos damos cuenta que en los días que vivimos, la sociedad, por el lado no espiritual, sigue corrompiéndose a paso agigantado. Por el lado espiritual nos ofrecen un Dios que es un sanador, que es un producto de supermercado, que nos ofrece que aquí va a venir a buscar trabajo, aquí va a sanar tu dolencia, que en el fondo es un Dios espiritualista. Entonces nos ofrecen un Dios que a mí me parece muy extraño, porque no es ese Dios, no es nuestro Señor Jesucristo el que aparece mencionado en la Escritura, no es ese Dios que nos ofrece en la iglesia en general en el día de hoy. La conversión, queridos hermanos, parte desde el momento desde que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la verdad, y Dios tuvo la consideración de podernos llamar a este camino. Porque en Juan, el capítulo 8, dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero la verdad me libertará y los libertará a ustedes ¿de qué cosa? De esta sociedad en la que vivimos, de la responsabilidad que tengo yo como ser humano delante de Dios. ¿De qué me libertará? Son estas cosas que vamos a ir desarrollando en el programa y en esta tarde, para que nos demos cuenta que la conversión no es algo como lo oímos nombrar muchas veces cuando nos dicen ¿y usted de cuándo entró el Evangelio? Porque ese es el dicho común de hoy día. ¿De cuándo entró el Evangelio? No, yo me convertí el año tanto y desde ese momento he seguido a Dios. No, sin lugar a dudas la conversión, queridos televidentes, hasta que Dios nos llame y cerremos nuestros ojos, hasta ese día vamos a batallar por convertirnos delante de Dios. Ese va a ser cada día nuestra lucha, esa tiene que ser nuestra bandera, llegar a ser considerado delante de Dios para llegar a este llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Allá donde nosotros tenemos que llegar con esta bandera de lucha, hasta el último día de nuestra vida, luchar. Porque sin lugar a dudas, la fe, queridos televidentes, no es algo emocional. La fe nos damos cuenta que es algo racional. ¿Por qué racional? Porque no es un sentimiento. Dios nos invita a poder racionalizar la fe. Y esto es lo que quiero empezar a conversar el día de hoy dentro de este tema que es la conversión. Y quiero que nos vayamos al libro de los Romanos, conjuntamente con nosotros y ustedes también. Y Romanos, en el capítulo 12, cuando nos dice, los primeros versículos de Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Que nosotros, queridos televidentes, entendamos qué estamos haciendo, que entendamos que ir a la casa de oración, ir a escuchar un mensaje, no es tan solo deleitarme con el Espíritu Santo, sino empezar a trabajar en mi vida, en mi acción, en cómo yo me dirijo a Dios, en mi meta que me propuse desde el momento que fui llamado. Desde que tengo que dejar, como dice la palabra, ese hombre viejo que murió en el bautismo, y que tengo que ir trabajando cada día para que el Espíritu Santo se pueda desarrollar en mí, para que Dios, a través de su misericordia, pueda yo entender, usted entender, el mundo entender cuando hay una conversión delante de Dios. Porque así lo dice el primer versículo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que preservéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que nosotros hagamos lo correcto delante de Dios. Que no tengamos una vida en la iglesia, dentro de la iglesia, y una vida fuera de la iglesia. Que seamos dos personas diferentes. Dios nos llama a poder ser íntegros, a poder ser integrales en nuestra fe. Entonces, ahí ya nosotros, queridos televidentes, empezamos a razonar, a racionalizar esta fe. Porque después dice: y no os conforméis a este siglo.
dice, no conforme a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que realmente nosotros queramos buscar este camino, que nosotros nos veamos de qué estamos hechos, cuáles son nuestras diferencias, cuál es nuestro pecado, qué es lo que nosotros tenemos que cambiar delante de Dios. Y nosotros racionalicemos eso. Por eso es importante que la fe racional, que nosotros meditamos sobre esta fe a través del Espíritu Santo y a través de la gracia de Dios, pero para poder entender los principios de Dios. Entonces, en ese proceso, cuando nosotros iniciamos ese camino, nuestra conversión empieza a caminar día a día. Nuestra conversión empieza a trabajar. Empezamos a buscar a Dios y Dios también responde a través de esta meditación. Y no conforme a este siglo, más entendiendo, dice, no conforme a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para eso nosotros tenemos que racionalizar esto, para que, así como dice el versículo 2, al final del versículo 2, veamos, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto nosotros, queridos televidentes, cuánto nosotros, queridos hermanos, nos esforzamos por querer llegar a esta meta que nos pusimos el día que conocimos a Dios? ¿Por qué? Esta es la pregunta que quiero poder hacerle en este momento. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es su meta delante de Dios? ¿Es alcanzar la salvación? ¿Es salvar a mi familia? Porque muchas veces cuando escuchamos, no, es que yo estoy en la iglesia, es que yo estoy para salvarme. Tengo un alma que salvar. Pero no nos damos cuenta que realmente Dios nos llama con un propósito. Y es el propósito que nosotros tenemos que desarrollar a través de esta conversión. Y por eso que la fe racional, el que nosotros podamos entender estos principios, nos acercará cada día más, sin lugar a dudas, nos va a acercar a Dios. Por eso, Dios, a través de cuando nosotros empezamos a ver estos tópicos, Dios nos manifiesta que en nosotros va a empezar a cambiar algo y vamos a empezar a irradiar algo delante de la sociedad. ¿Por qué es importante lo que nosotros irradiemos, queridos televidentes? Porque la sociedad hoy está cada vez más colapsada. Nos damos cuenta que desde las leyes del país que se aprueban hasta cómo el hombre vive, siempre el hombre está creyendo en sí mismo. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que nosotros debemos confiar en Dios. Pero ¿de qué manera nosotros estamos trabajando en esta conversión? ¿De qué manera nosotros estamos trabajando para que nosotros podamos ser estas personas integrales por misericordia de Dios? Los frutos del Espíritu, ¿cuántas veces no lo hemos caracterizado? No, está mal dicha esa palabra, no es caracterización. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos dicho en este programa de televisión? A través de Gálatas capítulo 5. Y me gustaría poderlos ver porque en este desarrollo de este programa de hoy vamos a enfocar todos estos principios para poder llegar a esta meta, poder llegar a través de nuestra conversión, alcanzar la meta que Dios nos propuso. Quiero poder seguir leyendo la Santa Palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, que es muy conocido de nosotros, para que podamos ir creciendo e ir entendiendo los principios de Dios. 5 del 22 en adelante, cuando dice, más el fruto del Espíritu es la caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe. Estos son los frutos que nosotros empezamos a manifestar cuando entendemos este racional culto, este raciocinio de la fe. Cuando entendemos los principios de la fe, vamos a entender que estas obras van a empezar a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque cada día estamos matando a este hombre viejo que nos lleva al error. Porque me acuerdo mucho de una cita que me gusta, que es del apóstol Pablo, cuando dice, miserable hombre de mí. Dice que esta ley lo atormentaba, decía, porque decía que él se deleitaba en la ley de Dios. Pero había otra ley que a él lo atormentaba dentro de sí. Por eso él decía, miserable hombre de mí, decía. Entonces, Pablo tenía esa responsabilidad de él sentirse, de él ver en dónde estaba fallando y empezar a trabajar en él. Por eso al final de su día dice, he acabado la buena batalla, he acabado la guerra, ahora puedo partir en paz, ahora puedo morir en paz. Porque él entendió que desde el momento que fue llamado, de lo difícil que fue la vida de Pablo, porque ustedes, queridos televidentes, en conjunto conmigo podemos ver a través de la Santa Palabra de Dios que para Pablo no fue fácil pasar a ser de perseguidor
a pasar a ser perseguidos. Entonces, de pasar a que esta nueva iglesia que Dios estaba, este nuevo pacto que Dios instauró, que Él principalmente no le creyeran porque del lugar donde venía, y que también aquellas personas de donde venía tampoco hayan perdido la confianza en Él. Entonces, si nosotros, por eso la vida de cada uno de los personajes de la Escritura nos enseña mucho a nosotros. Entonces, por eso estos frutos del Espíritu están relacionados con la conversión que uno va teniendo cada día y con esos dones que Dios nos va dando cuando nosotros estamos caminando por esta senda. Por eso la palabra de Dios dice: parados en los caminos y parados en aquella senda, y tenemos que transitar por ella. Y esa es la verdad de Dios, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso dice: más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que nosotros desarrollemos todas estas características. ¿Para qué tenemos que desarrollar todas estas características? Para ir alcanzando estas bondades de Dios. Dice: contra tales cosas no hay ley. Porque si nosotros nos damos cuenta que la ley nos salva o nos condena, la ley no nos salva porque nuestra obligación es estar en ella, pero sí nos condena cuando nosotros no cumplimos los principios de Dios, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos de la concupiscencia. Y una de las cosas, queridos televidentes, que hoy en este momento no podemos decir que todas las iglesias reaccionan igual, pero sí, sin lugar a dudas, en la cabeza de la iglesia es la concupiscencia de saber que la verdad que se está llevando a cabo, la verdad que se está entregando, no está siendo la verdad que Dios nos entregó. Entonces, tengo esta perspectiva de la que hablábamos al principio. Me enfrento a una sociedad que cada día está siendo más corrupta, que cada día se está alejando más a través de los principios de Dios. Me enfrento a unas iglesias que realmente buscan este sentir, buscan el adquirir más fieles, y aunque por lo dolorosa que sea, muchas veces buscan el enriquecerse más allá de los principios de Dios. Entonces, dentro de ese panorama, ¿qué labor cumplo yo? ¿Qué labor cumple usted en su iglesia? Por eso es importante la conversión del hombre. Por eso es importante mi conversión y su conversión, para que podamos ir caminando a través de los principios de Dios. Dice: si viviéramos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Entonces, este es un principio fundamental para los hijos de Dios: andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Porque si nosotros andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, también somos del Espíritu. Vamos a pensar, vamos a racionalizar esta fe, vamos a entender todos estos conceptos a la luz de lo que nos entregue Dios. Por eso es importante el que nosotros vayamos ordenando nuestra vida, ordenando esta vida que nosotros decidimos voluntariamente dársela a Dios. Porque Dios, cuando nos llamó, nosotros tomamos la decisión de decir verdaderamente: yo le doy el sí. Yo le di el sí, usted le dio el sí. Ahora, en este caminar, tenemos que, a pesar de que nos cuesta, nos caemos, pero la palabra de Dios dice así también, como dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, también nosotros tenemos que darnos cuenta nuestra responsabilidad delante de esta fe. Por eso quiero invitar adentro de esta racionalidad de lo que nosotros estamos hablando, del que podamos ver el libro de Juan en el capítulo 15, y mire lo que dice fundamentalmente el libro de Juan, y en estos dos versículos que a nosotros, que a mí personalmente me costó entender, pero desde el momento que lo entendí, me di cuenta que verdaderamente siempre Dios nos deja algo más que enseñar. Juan capítulo 15, en el versículo 4 y 5 dice: cuando uno va desarrollando esta espiritualidad, todas estas cosas, queridos hermanos, vamos a ir comprendiéndola cada vez más. Estar en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Pero vayamos al comienzo de este versículo, cuando dice: estad en mí y yo en vosotros. ¿Quién es la persona que en el fondo se da cuenta que el ser humano, en este caso usted o nosotros en este caso, estamos realmente haciendo la condición, o sea, estamos haciendo la voluntad de Dios?
¿Nosotros mismos? Sin lugar a duda que no. Es Dios el que se da cuenta. Por eso, está en mí. Para que nosotros estemos en Él, Dios se da cuenta de que realmente nosotros estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Por eso dice el versículo, está en mí. Y realmente, cuando nosotros logramos eso, de estar en sintonía con Dios, dice, Él estará en nosotros. Y cuando aplica este principio, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, entonces realmente nosotros dependemos de Dios para poder llevar estos frutos. Asimismo, vosotros si no estuviereis en mí, yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos, el que estuviere en mí y yo en él, él llevará mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, estos son cosas que son relativamente, a lo mejor para algunos complejas, para otros no, por el desarrollo espiritual que pueda tener cada uno de vosotros, pero sin lugar a dudas, de esta fe racional es lo que nosotros lo que tenemos que darnos cuenta. Y la conversión, realmente, ¿cómo nosotros la llevamos a cabo? La iniciamos. ¿En qué lugar está en nuestra vida la conversión? ¿Está diariamente trabajándola? Desde el momento que nosotros nos despertamos, cuando nos acostamos, ¿cuánto hay de Dios en nosotros, en nuestra vida, para poder ir alcanzando estos principios? Porque, sin lugar a dudas, el camino no es fácil. Como le decía al comienzo, el camino no es fácil. Y Dios nos entrega herramientas para poder, en esta conversión, ir trabajando. Lo podemos dar cuenta a través del libro de los Efesios, en el capítulo 6. Porque ahí Dios nos entrega algunos principios para poder ir trabajando sobre ellos. Acá está, el libro de los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo del 11 en adelante, nos damos cuenta cada uno de nosotros qué es lo que significa esto, qué es lo que significa ya cuando nosotros hemos racionalizado la fe, cuando nosotros hemos empezado a entregar estos frutos, cuando que el camino se nos va a tornar muchas veces difícil, pero Dios nos entrega esta herramienta que en la Santa Palabra de Dios aparece. Capítulo 6 del versículo 11 en adelante dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sabemos que en este caminar no va a ser difícil, sabemos que Satanás va a querer dar la lucha también, y por eso es importante nuestra conversión diaria. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que Satanás va a dar lucha, cada vez más nosotros tenemos que apegarlo a Dios. Cada vez más tenemos que apegarlo a esa verdad. Cada vez más tenemos que ser estas personas integrales delante de Dios. Vestido de toda armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señoríos del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en todos los aires. Por tanto, dice, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Aquí donde ya empezamos a entrar en este terreno que principalmente la verdad de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en verdad. ¿Pero en qué verdad? En la verdad que enseña la mayoría de la escritura, en la mayoría de las iglesias, o realmente en esta verdad que nos enseña la Santa Palabra de Dios. Porque la verdad, a pesar de poder ser un término tan grande, pero siempre nos va a llevar a un principio fundamental. Si nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la verdad. Él dice, todo lo que hizo en su caminar, lo hizo ¿por qué? Lo hizo honrando a su Padre. Dice, todas las cosas que Él hizo en su camino, dice, denle la gracia a Dios. Y Él siempre, desde el momento que hacía un milagro, hasta que pudo levantar a un muerto, Él siempre lo hizo a través de su Padre. Entonces, Él vino a mostrar este reino de Dios. Por eso es importante que dice, está firme, ceñido vuestro lomo en esa verdad. Y en esa verdad que nos dice de todas las ordenanzas que tenemos que guardar. En esa verdad tenemos que basarnos. Porque esa es la verdad que nos dice la Biblia. No es una verdad que yo haya inventado o que la iglesia a la que represento haya inventado. O porque se nos dio el antojo de poder guardar estos principios. No. Nosotros nos sometemos a la Escritura. Y un principio básico para que nosotros podamos alcanzar misericordia delante de Dios es que nosotros nos podamos someter. Me recuerdo de
un extracto de lo que fue la conversación que tuvimos el sábado anterior, del que cada uno de nosotros debe someterse delante de Dios. Porque así como los demonios creen y tiemblan, pero ellos no se someten. Entonces, cuando nosotros vamos encaminando esta responsabilidad de la conversión, de tener la responsabilidad de la verdad, de tener esta fe racional, de tener estos frutos espirituales, nos damos cuenta que Satanás va a querer actuar, va a querer ponernos trabas en el camino, va a querer ponernos piedras en el camino, pero ahí donde está nuestra fortaleza, y ahí donde Dios nos deja estos pasajes. Está por firme ceñido vuestros lomos de verdad y vestido de toda cota de justicia, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe. Pero esta fe, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esto es hebreo. Esta sustancia, queridos hermanos, queridos televidentes, esta sustancia que realmente nosotros racionalizamos a través de todo esto. Por eso dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en eso tenemos que regocijarnos dentro de este proceso de conversión que nos va a llevar hasta el final de nuestros días. No es que, como les mencionaba al principio, es que yo desde el momento que conocí el Evangelio, desde ahí ya me convertí. La conversión dura toda nuestra vida. ¿Por qué dura toda nuestra vida? Porque nosotros pecamos delante de Dios. Entonces, si nosotros pecamos delante de Dios, cada día más tenemos que mejorar y cada día más tenemos que ir desarrollando esta conversión. Descubrir nuestra fe es este principio también elemental de Dios. Y vamos a poder leerlo, y este es un versículo que a mí me gusta mucho también, y que está en 2 de Pedro, en el capítulo 1, que es importante que lo podamos ver para poder ir ya concluyendo la meditación de esta hora. 2 de Pedro, acá está, 2 de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 5 en adelante, cuando dice: vosotros también. Esto es importante porque es el lugar que nosotros, primero que todo, miramos la verdad de Dios, miramos la verdad de Dios, cómo nosotros tenemos que desarrollarlo delante de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud. En la virtud, ciencia. En la ciencia, templanza. Y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor a Dios. Yo creo que ahí está esta base para poder alcanzar algún día, queridos televidentes, esa salvación, que si es por misericordia de Dios, la vamos a obtener. Pero este es un principio elemental que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, que realmente hayamos nosotros de esta fe aprendido y haberle sacado el jugo necesario, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Ahí está todo resumido, ahí está resumido todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta conversión, en este proceso, y nuestra meta que queremos alcanzar cada uno de nosotros. Si no podemos dudar nosotros que usted quiere alcanzar la salvación, que quiere seguir a Dios, que está con su corazón dispuesto a poder hacerlo. Pero hay principios que nosotros debemos guardar, hay principios que nosotros debemos obedecer, y esta conversión, queridos televidentes, nos va a llevar hasta el final de nuestros días, como le dije al principio, para que Dios, si es así, Él lo desea, pueda considerarlo. Que el Dios de paz le bendiga. Espero que podamos verlo en una próxima oportunidad, y nos quedamos en una pausa musical para que podamos deleitar el himno que nos tiene preparado nuestro Dios.
Estimados televidentes, después de esta alabanza es importante reconsiderar algunas cosas de este interesante planteamiento que nos hizo nuestro hermano respecto a la conversión, ¿no? Verdaderamente es una de las tantas palabras que usamos cotidianamente y que definitivamente en el contexto de la espiritualidad no se entiende. Yo creo que definitivamente si los ciudadanos entendiéramos los religiosos entendiéramos este proceso igual como lo entiende el ejército, por ejemplo, verdaderamente existiría la iglesia verdadera. Pero si el ejército comprendiera el tema de la conversión como la entiende el ciudadano común y corriente, yo digo, cuando el capitán dice a la izquierda, quizás para dónde iría el hombre. Y ahí ya se quedaría el ejército en Chile. ¿Por qué razón digo? Porque el concepto de la conversión, tal como lo dijo nuestro hermano, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, es un asunto que empieza cuando nos encontramos con Dios y cada día tiene que ir creciendo. El apóstol Pablo lo define de la siguiente manera, si la podemos leer en Efesios capítulo 4, verso 23. ¿Lo tenía ahí? Sí, tenía. ¿Y por qué no lo lee? Lee Efesios 4, 23. ¿23? Solamente el 23. Ya. Porque ahí está todo. Y a renovarnos, dice, en el espíritu de nuestra mente. Eso es la conversión. Díganos, mi hermano. Tiene la palabra. Es que hay un cambio en nuestra vida personal. Ya no sea que no sea igual que lo que estábamos viviendo antes, sino que vaya un proceso de cambio en cada uno de nosotros. Sí. Pero ¿dónde tiene que empezar el cambio? En la mente. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. O sea, a lo mejor... ¿Qué más puede decir usted? Me estaba acordando de unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque yo en el fondo he meditado siempre cuando dice ejemplo ha dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él fue una persona integral que siendo hombre pudo un ejemplo ayunar 40 días, siendo hombre él un ejemplo fue una persona racionalizó su fe y en el fondo fue estable emocionalmente, nunca lo vimos como nosotros podemos ser de esos altibajos que uno puede tener en la vida, y él nos dio el ejemplo para que uno cómo tiene que ser y las herramientas que uno tiene que tomar para poder seguir esta lucha hasta el final. Entonces es importante porque aquí le voy a dar lectura mejor para Juan capítulo 13 que siempre me ha gustado este versículo del 15 en adelante cuando dice porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, dice. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Entonces, ahí nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo, y ese ejemplo de que cada día nosotros tenemos que ser más humildes. Entre mayor vayamos desarrollando nuestra capacidad, como el versículo que dio nuestros hermanos, vayamos desarrollando ese intelecto de decir que la verdad a nosotros no nos vuelve más altivos, sino la verdad nos vuelve más humilde delante de Dios. Y así vamos a empezar a ver, porque un ejemplo claro de nuestro Jesucristo fue para el momento de la Pascua, porque Él le lavó los pies a sus discípulos, entendiendo Pedro que todavía no podía entender, y esto es lo que ellos tienen que hacer. Entonces no hay gesto más humilde que es lavarle los pies a su hermano. Entonces estar dentro de este proceso de conversión, estar diariamente, estar luchando para que podamos obtener el beneplácito de Dios, que es lo importante, me parece. Usted mismo habló de altibajos. ¿Jesús los tuvo? No los tuvo. ¿Qué dice usted? No, fue una persona íntegra. Le voy a invitar a leer Juan, capítulo 12. 12. $27.
Leo. Lea. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más por esto he venido a esta hora. Padre, ahora está turbada mi alma. Ya, la opinión. Como podríamos decir ahora, tuvo un bajón. Una cosa así, tuvo un ¿Ya? un momento de duda. ¿Ya? No dice la palabra. No, dice. Ahora mi alma está turbada. ¿No es cierto? Como confundida, podríamos. ¿Ya? Eso ¿Ya? para poder seguir el. Pero podemos asimilar eso con nuestros altibajos. Bueno, principalmente es que la responsabilidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo con nuestros altibajos, no, porque él un ejemplo, él pudo soportar, a pesar de que él sabía los dolores que iba a sufrir. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní se dio cuenta de todo el dolor, pero él pudo ahí superarse en ese momento y tomar esa responsabilidad que significaba morir por cada uno de nosotros. Entonces, correcto. ¿Y cuál es la lección? Que nosotros tenemos que superarnos en todas las cosas que tenemos y esforzarnos a hacerlo mejor cada día. Pero ahora hay otra lección más aquí. Porque dice el verso siguiente. Padre dice, leímos el 27, ¿no? sí. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, porque por esto he venido en esta hora. Ya. ¿Qué hizo Jesús? Después la respuesta es la que tiene abajo, Padre dice, glorifica tu nombre. No. Padre, sálvame en esta hora. ¿Qué es eso? ¿La confusión? No. ¿Qué es eso? Eso es como no, es como que las fuerzas nos están dejando en ese Bueno, momento. en la pregunta las fuerzas lo están dejando, pero él se dirige a su padre. Esa es la lección. Las fuerzas me están dejando y él se dirige a su padre. ¿Y qué hizo el padre? Le dio justamente la fortaleza que necesitaba. Sí. Entonces, ese es un nivel de la conversión. ¿Viste tú? ¿Por qué razón? Porque obviamente nosotros podemos tener altibajos en nuestra vida, como somos. No es que podemos tener, los tenemos. Los tenemos. Los altibajos, por supuesto, no son iguales a los de Cristo. Yo creo que aquí Cristo se está dando cuenta de que el pueblo no le está respondiendo y eso le duele. Si ustedes leen más atrás se van a dar cuenta de eso. ¿Entendí? Entonces, ¿pero por qué si yo ya estoy llegando a mi última hora y no veo esto funcionar? ¿Entendés? Entonces, está turbada mi alma. Padre, está turbada mi alma. ¿Qué hago? Entonces él va al Padre. ¿Pero qué está logrando? Está tu alma turbada, está mi alma turbada. Y yo, como he ido de vez en cuando a la iglesia, y como voy a la iglesia y me voy a la casa, después ni me acuerdo de los sermones, entonces de repente está turbada mi alma y le robo al Padre y el Padre no me va a oír. O me oirá. Ese es el proceso de la conversión. Eso tiene que ver con el proceso de la conversión. Porque tú leíste un verso que es importante, el verso de Juan, me parece que es Juan 15. Está en mí. O sea, le vamos a dar un 10% a la turbación nuestra, a que se te juegue, a que nos equivocamos, porque somos humanos, ¿no es cierto? A pesar de que Cristo era humano ahí, ¿no es cierto? Pero tener esa certeza, la certeza, por ejemplo, que tuvo el rey, ¿cómo se llama este rey? Ezequías. Vas a morir. Padre, permíteme, ¿no es cierto?, a poder arreglar mis cosas. Porque él tenía una cuenta en Dios. Él había sido fiel a Dios. Y eso le permitía, ¿no es cierto?, de poder pedirle a Dios y que Dios le respondiera como Cristo. Él le respondió
a su padre en todo, ¿no es cierto? Y cuando estuvo débil, su padre le contestó inmediatamente, dice, Padre, glorifica tu nombre. Él no me ayuda, no le dijo, Señor, ayúdame, que te me... Glorifica tu nombre, manifiesta, Señor, aquí, manifiéstate aquí, porque yo he estado siempre sirviéndote. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente, que había oído, decía que había sido un trueno, y otro decía un ángel hablaba, ¿no es cierto? Pero pasó algo, y eso es lo importante. Esa es la consecuencia de la conversión. ¿No es cierto? Cuando uno está convertido, ¿no es cierto? Lógicamente está en el proceso de la conversión y ha avanzado, ha logrado avanzar, porque cuando una persona entra en la iglesia y dice, yo me convertí este día, pero resulta que 3 años después es el mismo, y 5 años después es el mismo. Me acuerdo de esa parábola, la parábola de la higuera. ¿Te acuerdas de la parábola de la higuera? De que después de 3 años ese. Ya, a ver, explícala, por favor. Que dice Dios que el relato da a conocer en Lucas capítulo 12. Dios con la 13 de Lucas da a conocer ahí sobre esta higuera y que dice que la quieren cortar. Ya. Vamos, hay quien nos dice referente a la higuera, dice que tenían que cortar esta higuera, pero va y alguien le dice ¿Dónde está eso? no la corte ahora, dice. Ahí, Lucas capítulo 13. 13, sí, por ahí anda. ¿El 6 puede ser? ¿13-6? Sí, y dijo esta parábola, que una higuera, dice, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Ya. Y dijo al viñero, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, porque ¿Por qué? ¿Por qué ocupará aún la tierra? Y entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la acabe y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortará después. Ahí está. Eso indica que hay una exigencia para nosotros, por supuesto, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es un plantío de Dios, sin lugar a dudas, pero tenemos que hallar fruto. Y los frutos que tenemos que hallar los leíste bien, sí. En Gálatas 5, 22. Los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Y bueno, interesante la meditación respecto a estas cosas. Claro. Y nos da a conocer también, ahí contamos, leyendo usted, mi hermano pastor, cuando nos da a conocer el 23, pero el 22 nos dice, a que dejéis, dice, cuanto a la pasada manera de vivir. Ya, Efesios, la carta de Efesios. Sí, lógico, claro. Si nosotros, en el momento, ¿cierto?, que hemos sido integrados a Dios y queremos cambiar, convertirnos a Dios, ya tenemos que dejar, dice, nuestra vida pasada. Tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos pide Dios a cada uno de nosotros. Dice, a que dejéis, dice, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. O sea, ya en nosotros debe haber cada día, dice, una forma diferente de expresarnos a los demás, de poder tener, como decía nuestro hermano, los frutos del Espíritu, tener la paciencia, poder que la ira no se enseñoree de cada uno de nosotros, claro. De poder comprender a los demás. Eso es lo que quiere Dios, que hay una forma de vida diferente, por eso no ser como antes. Por eso es importante que hay personas, obviamente, que en la sociedad, en nuestro pueblo donde vive, no es que no crean en Dios, sino que no son participantes de ninguna iglesia. No van porque ellos dicen que ellos creen en Dios y con su vida justa generalmente ellos con eso les basta y les sobra. Pero antes de poder, por ejemplo, uno hablar, generalmente, por eso los frutos del Espíritu son importantes, porque nuestros hechos hablan por nosotros. Claro. Del cómo nosotros llevamos una familia, del cómo nosotros somos como trabajadores, del cómo nosotros respetamos a nuestros, en este caso nuestra autoridad, nuestros jefes, nuestra línea operativa, cómo nosotros la podemos respetar, cómo nosotros somos realmente como trabajadores en sí. Eso es lo que habla también del Hijo de Dios, porque ellos van a ver
es que él es una persona recta, es una persona justa. Entonces a eso es lo que también nosotros tenemos que poder llegar de este proceso, a que nosotros entendamos que a lo mejor no vamos a poder entrar con una palabra netamente tal o un versículo con alguna persona, pero sí nuestros hechos van a hacer que la persona pueda creer en Dios. Y esto también es elemental, porque la verdad, por eso se transmite también de esa manera, a través de nuestro. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Entonces eso es también importante que podamos meditar. También habla la Escritura referente, dice, a la nueva doctrina, que hace cuando uno, cierto, se convierta a Dios. ¿Ustedes se acuerdan, mi hermano, en qué parte sale? A ver, la nueva doctrina. Cuando habla, dice que los viejos sean templados, habla de Tito. En Tito 2. Tito 2. Ahí está el Tito referente, dice... Aquí está, lo tengo justo a la sana doctrina. Ahí está, Es parte del versículo 1. Parte del versículo. Eso es lo correcto. Espero tú habla a lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados. Eso es una forma de convertimiento, de conversión a Dios. Lógico, si llegara a tener algún punto en su vida, por eso que habla de los viejos, porque cuesta harto eso. tener un carácter equilibrado. Que no sean graves, dice. Claro. Que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en la caridad, dice, en la paciencia. Porque a veces nosotros, cuando ya empezamos a tener unos años, no lo olvidamos que fuimos jóvenes. Usted lo ha dicho. Lo olvidamos que fuimos niños. No, sí, está bien. Sí. Y eso es parte de la conversión que Claro, debemos claro. tener cada uno de nosotros, ya sea como hombres como mujeres. Claro, lógico. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Y no solamente dice, y la vieja sí mismo dice, se distinga en un poste santo. Oye, perdón, parte leyendo, ¿no? Eso me gusta. ¿Cómo dijo al principio? Ah, Léalo. dice, las damas de avanzada edad, digámoslo con todas sus palabras. las viejas. Pero ahora, y eso es lo importante, de esto, que aquí ya no está hablando de esa cosa peyorativa. La vieja, no. Las viejas, las mujeres ancianas. Ahí sí. No. Dice, asimismo, se distingan, dice, en un poste santo, no calumniadora, no da mucho vino, maestra, dice, de Honestidad. honestidad. Pero aquí no solamente a ella, dice, sino que dice, que enseña, dice, a las jóvenes a ser prudentes, a quien amen a sus hijos, a que amen a su marido y que amen a sus hijos. O sea, ellas pasan a ser nuestras profesoras para nuestras esposas. Claro. Y los hombres mayores, dice Maggie, van a ser nuestros profesores para cada uno, para que nos enseñen a nosotros a vivir más. Y nosotros vamos a llegar a una edad que también vamos a enseñar a los más jóvenes. Y ese es un camino que quiere Dios, como dice nuestro hermano, de la conversión. Que vaya cada uno, dice, cumpliendo su labor, y va a haber una iglesia diferente. Me parece. Una humanidad diferente. Me parece. Lo que quiere Dios. Vamos ahora a respetar la hora. Ha sido, estimados televidentes, una buena conversación con nuestro hermano respecto a la palabra de Dios, que espero que tenga también caída en su hogar, en su forma de pensar, la necesidad de reconsiderar el término conversión. No es el momento cuando usted entra en la iglesia. Si usted lee, por ejemplo, Romanos capítulo 6, dice, y ahora dice, libres del pecado, que nos hemos bautizado, y hechos ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Dónde está antes que se me olvide el resto? Aquí está. Y ahora dice, libertados del pecado, sois hechos siervos de justicia, ¿no es cierto? Siervos de lo que es recto, y eso naturalmente parte por aquí, por razonar si verdaderamente ha sido recta en mi vida. Una hermosa conclusión, creo yo, que puede ser leer cada uno en su casa el capítulo 6 de Romanos, del verso 18 adelante, y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo que es verdaderamente la conversión. Una interesante conversión, dos interesantes temas. Desde el sábado pasado que estamos en esto, la familia y ahora la conversión, espero que sea importante para nuestras vidas principalmente, así como también a nuestros hermanos. Mi hermano Luis, por favor,
la oportunidad de saludar a nuestros televidentes porque ya la hora nos está alcanzando. Una vez más, queridos hermanos, es grato seguir conversando y seguir aprendiendo más de las cosas de Dios, porque cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, en nuestras vidas, cada día tenemos que acercarnos más a Dios. Todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo, como siempre lo he dicho yo, es para nuestro propio beneficio, no es para nadie más. Por eso, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes como también a cada uno de nosotros. Amén. Mi hermano, por favor. Le doy las gracias a Dios porque primero que todo nos permitió llegar a sus hogares y espero podernos reencontrar el próximo sábado en este mismo canal para traer un mensaje más de la Santa Palabra de Dios y podamos enriquecernos juntos y aprender juntos de lo que es la verdad de Dios para nuestras vidas. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. Que la paz de Dios sea con nosotros. Otro sábado, dijo nuestro hermano. Exactamente. Estamos el próximo sábado en carrera con Daniel Pinto a las 11:30 de la mañana, a las 16 horas de la tarde, a las 18 horas también vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y cada sábado a las 14 horas aquí en Laja TV, así se llama, ¿no? Sí, sí. Laja TV, en el programa de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, están todos invitados. Y a media semana, si queda un tiempito ahí, ustedes tienen www.idnp.cl, es la página web de nuestra iglesia. Invitados todos cariñosamente y que Dios les bendiga, sea una buena semana para ustedes por el amor que han tenido de dejarnos entrar a su casa. El Dios de paz les acompañe siempre. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.